Bueno, vamos a continuar con el capítulo número 5 y ya es la última parte de la biografía de Guillermo Carey. ¿Quiere Guillermo Carey al ver los años de su obra que se habían transformado en humo? ¿Estaría quejándose y lamentándose? No. Siempre dijo: qué misteriosos son los caminos del Señor. Apenas había terminado algunas de mis traducciones, lo más perfectas que pude hacerlas, y se habían destruido. Quizá estaba un poco orgulloso de nuestra misión y el Señor permitió que pasara esto para que no confíe yo en mí sino en Él. Carey no había pensado en abandonar la obra, volvió con más fuerza a trabajar con las traducciones y decidió hacerlas aún mejor que las anteriores. El señor Ward, el impresor, también hizo planes para volver a imprimir. Estaba muy satisfecho al ver que ninguna de las prensas se había destruido. Habían podido salvar del edificio en llamas las 5 que tenían, pero la que no tenían era el tipo para trabajar, ya que el fuego derritió los tipos de plomo y los convirtió en trozos deformes. Mientras estaba buscando entre las ruinas calcinadas, de pronto dio un grito de alegría. Sepultadas entre las cenizas había pedazos de acero que se podían usar para hacer un tipo nuevo. Todas las piezas de acero para 14 idiomas quedaron a salvo. Había necesitado 10 años para hacerlas y fue un verdadero milagro que no se hubieran dañado. Con estas piezas rápidamente podemos hacer un nuevo tipo y comenzar a imprimir, dijo el optimista Guillermo Carey, y Warren, el impresor, dieron muchas gracias a Dios de que los socavados de acero no sufrieron ningún daño. No muy lejos de la vieja imprenta había una bodega muy grande. Solamente 4 días antes del incendio, una compañía que tenía allí su negocio se había cambiado a otro lugar. Aquella bodega vacía era justamente el lugar que necesitaban para su imprenta y por eso también dieron gracias al Señor. El señor Warren y sus ayudantes se pusieron a trabajar como hormiguitas y solamente necesitaron un mes para volver a imprimir. En 5 meses las prensas estaban imprimiendo otra vez la palabra de Dios en más idiomas que antes, y en vez de 5 prensas que habían tenido, pronto tuvieron 10. Mientras tanto llegaron a Inglaterra y a los Estados Unidos las noticias del incendio del taller de los misioneros. Por todos lugares se hablaba de eso. Los cristianos hacían comentarios del desastre y debido a eso, muchas buenas personas supieron del trabajo misionero que tan asombradamente se hacía en la India. Muchos fueron los que estuvieron orando y dando donativos para ayudar. El incendio no detuvo el trabajo de la traducción, ni tampoco el que se continuara imprimiendo la palabra de Dios. Más bien ayudó a los misioneros para hacer más. Dios había transformado a lo que a primera vista parecía una calamidad para Guillermo Carey y su misión en una bendición. Qué hombre más ocupado era Guillermo con su trabajo de traducir y predicar. Pero eso no fue todo lo que hizo. Durante esa época hizo otro trabajo también muy importante. 11 años antes del incendio, el gobierno inglés había establecido una universidad en Calcuta con el objetivo de enseñar a jóvenes ingleses para que llegasen a ser gobernadores y jueces y oficiales en la India. Por ese motivo el gobierno necesitaba un profesor que les enseñara a esos jóvenes los idiomas y dialectos de la India. Los altos oficiales se pusieron de acuerdo que el mejor hombre para esa tarea sería el misionero Guillermo Carey. Dijeron: él domina completamente esos idiomas, ¿por qué no solicitamos su ayuda? Inmediatamente le enviaron una carta con un mensajero que tuvo que ir al otro lado del río para llegar hasta donde estaba Guillermo Carey. Sorprendido, el misionero abrió la carta y la leyó. Señor Guillermo Carey, ¿quiere usted tomar en consideración la invitación que le hacemos para tomar el puesto de profesor de lenguajes en la India en la universidad del gobierno? Guillermo se preguntaba: ¿quiere el señor que enseñe en la universidad? Luego llamó a sus amigos Warren y Marshall para saber qué les parecía la proposición y los tres pusieron en consideración lo que decía en la carta. Rogaron al Señor que les ayudara a saber qué debía hacer Guillermo Carey y después de haber orado les pareció que era la voluntad de Dios aceptar tal honor. Cada martes por la noche Guillermo Carey navegaba por lo ancho, serpenteante del río Hooghly para ir a la escuela que estaba en Calcuta. Allá estaban los miércoles, jueves y viernes y durante el día enseñaba y hablaba con sus estudiantes y trabajaba con las traducciones y por las noches predicaba en una iglesia que estableció en la ciudad. Otras veces estuvo ayudando a los pobres enfermos y también estuvo hablando con los que venían a preguntarle acerca de cosas que deseaban saber. Los viernes volvía a casa de nuevo. Durante 30 años estuvo enseñando idiomas en la Universidad del Gobierno. Fue un profesor muy amable y bueno
un amigo que siempre estuvo dispuesto para ayudar y un misionero afectuoso. Por su conducta, muchos de los estudiantes llegaron a conocer y a confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. Por su trabajo de enseñanza recibió un sueldo muy alto, pero se quedó solamente con una parte muy pequeña de él, solamente lo que le era necesario. El resto lo dio lleno de gozo para ayudar a los pastores nacionales, para ayudar a construir iglesias y para alguna otra obra misionera. En la Universidad de Calcuta, Guillermo ayudó a preparar jóvenes ingleses para trabajar en el gobierno, pero él soñaba y oraba por tener otra clase de universidad, una en la que se instruyesen a jóvenes nacionales para que hicieran la obra del Señor. Bien saben ustedes, dijo Warren y Marshall, creo firmemente que Dios quiere que comencemos un instituto bíblico, una universidad para los nativos. Nunca habrá suficientes misioneros para que hablen de Jesús a los millones de personas que hay en la India si no abrimos una universidad, un instituto cristiano para adiestrar a centenares de jóvenes que sean maestros y predicadores en su propia nación. Recibieron el plan con mucho entusiasmo y se emocionaron mucho con la idea que Dios les había inspirado. Entonces vamos a ahorrar todo el dinero que podamos para establecer esa universidad donde podamos preparar jóvenes nacionales para que sean pastores. Se dijeron, es indudable que Dios nos ayudará. Guillermo y sus amigos estuvieron orando durante 7 años y a la vez ahorrando dinero y planeando hasta que ese sueño se convirtiera en realidad. Con cuánta paciencia observaban cuando el primer edificio se levantó. Cuán sinceramente oraban a Dios para que los estudiantes que él enviara pudieran llegar a ser predicadores y maestros de la palabra de Dios para su propia gente. Muy pronto el primer grupo de diligentes jóvenes estuvieron estudiando con entusiasmo en la nueva universidad para poder preparar pastores que predicaran a su propia gente. Guillermo se mantenía ocupadísimo como de costumbre y quizás aún más porque ahora, además de ser predicador y traductor, estaba enseñando en 2 universidades. Noche tras noche, la lámpara que ardía en su cuarto le alumbraba mientras estudiaba, mucho después de que todos estaban ya durmiendo. Los años pasaron rápidamente, el cabello de Guillermo encaneció por completo, su paso ligero se hizo más lento y un día al terminar de corregir una traducción de la Biblia sobre la que había trabajado durante mucho tiempo, sonrió dulcemente y al ponerla a un lado dijo, mi obra ha terminado, y fue así. Su fuerza comenzó a faltarle, se hallaba débil y cansado, estaba listo para abandonar la India e ir a su hogar celestial. Ya no pudo ir Guillermo a predicar ni enseñar más, pero le encantaba sentarse en su lindo huerto y allí orar y leer la palabra de Dios. Sus amigos venían a visitarle con frecuencia. Su jardín amurallado era un sitio encantador. Tenía allí un estanque de aguas tranquilas y limpias. Por los senderos había sembrado centenares de plantas exóticas y lindas flores, lo mismo que arbustos y árboles majestuosos. Los había reunido allí y plantado él mismo. Sabía perfectamente el nombre de cada uno de ellos y cómo hacer que siguieran creciendo. A través de los años, Guillermo Carey tuvo por costumbre levantarse muy temprano por la mañana y pasear en su jardín. Cuando andaba entre las plantas, hablaba con Dios acerca de su obra. También había enseñado a mucha gente con paciencia cómo cuidar de sus jardines. Antes de eso, ellos tenían huertos muy raquíticos, pero Guillermo les enseñó cómo cultivar los vegetales, granos y árboles, haciendo mejor uso de la tierra que Dios les había dado. Cuando Carey se sentaba en su huerto con mucha frecuencia, echaba miradas en el pasado, recordando la época cuando llegó a la India. En aquel entonces tuvo que trabajar más de 5 años para traducir el Nuevo Testamento en un solo idioma, el bengalí. En cambio, ahora pasados muchos años, se había traducido a 34 idiomas. Los que hablaban esas lenguas podían leer el mensaje de salvación de Dios por sí mismos, o por lo menos tenían alguien que se los leyera. Al principio tuvo que predicar durante 7 años antes que un solo hombre llegara a ser cristiano. Ahora había 26 iglesias. Centenares de personas eran creyentes en el Señor Jesús y hasta se habían bautizado, y muchos más asistían a las iglesias para escuchar acerca del amoroso Salvador que vino a salvar a los pecadores. 50 predicadores estaban enseñando fielmente las buenas nuevas de amor de Jesús en las ciudades y en las aldeas, y 3 de sus hijos de Guillermo Carey eran misioneros dedicados a la obra de llevar el mensaje a los lugares más apartados del país.
Además de las iglesias establecidas, había 127 escuelas mixtas para niños y para niñas que Guillermo y sus amigos habían fundado. Millares de niños de piel morena y de ojos brillantes estaban orgullosos de aprender a leer y a escribir, pero lo mejor de todo era que habían aprendido acerca de Jesús, el Salvador. Pero eso no es todo. Carey recordaba vívidamente que horrible había sido para él ver que con mucha frecuencia las viudas que habían sido incineradas juntamente con los cadáveres de sus esposos. Él había decidido que eso terminara, y qué difícil había sido terminarlo. Año tras año había estado presionando al gobierno inglés para que hiciera una ley en contra de esa horrenda costumbre, y al fin Guillermo Carey lo consiguió. Ya estaba decretada y millares de mujeres se habían salvado de morir quemadas. El corazón de Guillermo estaba rebosando de gratitud hacia su Padre Celestial con todo lo que Dios le había permitido hacer, y decía: miren lo que Dios ha hecho, no ha dejado ninguno de mis deseos insatisfechos. Poco tiempo antes que Guillermo fuera a vivir con el Señor, un joven misionero que se llamaba Alejandro Duff le visitó. Ambos pasaron un rato muy agradable conversando acerca de cómo solía ser la India y de cómo Guillermo había predicado y enseñado y traducido. Al ver Duff que Guillermo ya estaba sintiéndose muy cansado, le dijo adiós e iba a salir, pero al hacerlo oyó la voz de Guillermo que decía débilmente: «Señor Duff», y enseguida volvió para saber qué deseaba, a regresar a donde estaba Guillermo Carey. Usted ha estado hablando acerca del señor Carey, pero cuando yo no esté aquí, yo no quiero que hable del señor Carey, sino solamente del Salvador del señor Carey. Carey era una persona muy humilde y no le gustaba que la gente hablara de él, sino de su maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue quien había llenado su corazón de amor por todos los perdidos. Sí, el Señor Jesús es quien nos llama para que le amemos también, y nos mandó para que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Esa fue la razón que tuvo Guillermo para ir a la India. Por causa del Señor Jesús creyó lo que decía: esperar grandes cosas de Dios y emprender grandes cosas para Dios. Él había esperado grandes cosas de Dios y no había quedado desilusionado. Había emprendido grandes cosas para Dios y había hecho mucho. No tuvo mucha educación y sin embargo llegó a ser profesor y fundó una universidad. Era pobre y sin embargo hizo ricos a muchos porque les dio la palabra de Dios. Había sido solamente un pobre zapatero de pueblo que oraba y lloraba por los perdidos, y aún así ayudó a formar una sociedad misionera, y él mismo fue un gran misionero. También llegó a ser una persona muy conocida, y los habitantes de Inglaterra y de los Estados Unidos y otros países supieron de la obra misionera que estaba haciendo en la India, y muchos de ellos siguieron su ejemplo. En una palabra, el zapatero que llevó la Biblia a la India llegó a ser el padre de las misiones modernas. Niños y jóvenes, quizás algunos de ustedes ya han escuchado la historia de Guillermo Carey. Quizás han dicho en sus corazones: ¿cómo desearía ayudar para que millones de personas que están perdidas en sus pecados te conozcan? Ayúdame desde ahora a ser un misionero precisamente aquí donde estoy. Úsame, Señor, úsame aunque soy muy joven. Si tú quieres que sea misionero en otro país, yo iré con gusto. Permíteme también, como Guillermo Carey, esperar grandes cosas de ti y emprender grandes cosas para ti. A Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.